Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros un código en Visual Basic que lo que hace es disponer del navegador Google en nuestro Excel. Muy fácil y rápido, vamos a ello. Nos dirigimos a nuestro navegador y nos vamos a dirigir, valga la redundancia, a mi blog, Aprendiendo Excel 365. En él encontraréis el código para poder descargarlo. En este caso, copiar y pegarlo. Si no lo encontráis en la página principal, en el buscador escribís macro Google y aquí os aparecerá. Le picamos y este es el código que nos hace falta. Lo seleccionamos, control C. Volvemos a Excel, programador, Visual Basic, insertamos un nuevo módulo y copiamos el código. Tan sencillo como esto. Cerramos. Yo he ingresado una imagen con la palabra Google, que es a la que le vamos a asignar la macro buscador en Google. Y aceptar. Ya tenemos nuestra macro preparada. Cuando le piquemos, nos pedirá insertar la palabra buscar. En este caso, yo voy a buscar la página de YouTube. Y le damos a aceptar. Nos da un error. Depurar. No os preocupéis porque lo he hecho a conciencia. Lo que está pasando es la ruta que nos pide el código puede variar en cada uno de vuestros equipos y lo vamos a solucionar averiguando dónde está el chrome.exe. Para ello nos vamos a la lupa, escribimos Chrome, aquí abrimos ubicación del archivo, nos da el acceso directo, botón derecho, volvemos a abrir ubicación del archivo. Este es el archivo y esta es la ruta que tiene mi equipo. Lo copiamos y la cambiamos. Vamos a parar el código, ya está cambiada. Cerramos, volvemos a ejecutar. Y ahora escribimos YouTube. Aceptar. Y como podéis ver, se nos va al buscador de Google y aquí tenemos la página de inicio de YouTube. Como podéis ver, es muy sencillo y el código está preparado para el Chrome. Podéis realizar los cambios oportunos para que funcione con vuestro buscador habitual. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!